por la palabra de Dios, no estamos hablando de bibliolatría, es decir, de idolatrar la Biblia, porque solamente se adora al único Dios santo y verdadero. Cuando hablamos de devoción por la palabra de Dios o por la Biblia, estamos hablando de ese amor, de esa dedicación, de esa pasión, de desear ese alimento espiritual que Dios ha dado a su pueblo, de recibir con alegría, con gozo, esa revelación de Dios para el hombre, donde se encuentra todo lo que el hombre necesita para conocer a Dios y vivir una vida plena. Se encuentra en este libro sagrado llamado la Biblia, las Sagradas Escrituras. Amén. Y para esto vamos a tomar como referencia el Salmo 119, pero no lo voy a leer todo porque el Salmo 119 es bien extenso. Tiene 176 versículos y es el capítulo más largo de toda la Biblia, y no fue de casualidad, sino que vino con la dirección de Dios, dedicado a la importancia de la palabra de Dios. Piensa que eso está ahí por... No, ese es Dios que ha permitido que el capítulo más largo de la Biblia sea dedicado ¿a qué? A la ley de Dios, a la palabra del Señor. Voy a tomar un párrafo de este salmo que se encuentra en el versículo 97 hasta el versículo 104. Salmo 119, del versículo 97 al versículo 104. Y vamos a mirar 3 puntos allí de esa importancia de tener esa devoción, que es el amor. ¿Es qué? El amor por la palabra del Señor, esa dedicación por la palabra de Dios. Y el autor de este salmo, algunos se lo atribuyen a Esdras, otros a David, otros creen que posiblemente fue Daniel, otros dicen que fue anónimo. Realmente no hay certeza quién es el autor de este Salmo 119, pero tenga plena seguridad que es de parte del Señor. Amén. Sabemos que fue el Espíritu Santo de Dios que lo inspiró para dejarnos nosotros esta gran bendición para nuestras vidas. Y ahí en el versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Damos atención allí a la palabra del Señor que dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Es más, yo en el título del mensaje le coloqué así: devoción a la palabra de Dios, y una pregunta: ¿cuánto amo yo? ¿Tienes allí? ¿Cuánto amo el título? ¿Cuánto amo yo tu ley? Voy a colocarle allí: ¿cuánto amo yo tu ley? Diga conmigo: ¿cuánto amo yo tu ley? Ahora pregúntale a su hermano: ¿cuánto amas tú la ley del Señor? ¿Cuánto amas tú la palabra del Señor? ¿Tienes allí? No, okay. Listo, ahí aparece. Y en el 97 dice: ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con los mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Cuántos reciben la palabra? De todo mal contuve mis pies para guardar tu palabra. No me he apartado de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De todos tus mandamientos he adquirido, ¿qué cosa? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y este salmo, y todo este salmo, nos habla allí de la importancia de meditar en la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios para obedecerla. Y algunos toman como el tema principal
lo que se encuentra en el versículo 11, que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, en el versículo 11 del Salmo 119, dice, el versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí. Aleluya. Hay una traba ahí. Entonces, ahí así dice, nos habla de guardar, de meditar para poner por obra la palabra de el Señor. Es decir, podemos resumir todo ese capítulo, esos 176 capítulos en ese versículo. Guardar la palabra de Dios para ponerla por obra en mi corazón, porque nada sirve leerla, guardarla en el corazón y no ponerla por obras. Y allí dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En este Salmo 119 aparecen unas palabras que hablan de la veracidad de la Biblia como palabra de Dios. Por eso aparece aquí la palabra, hay un problemita ahí, la palabra ley, que significa instrucción. ¿Qué cosa? La palabra ley, que significa instrucción. También testimonio. Mire, si usted lee todo el Salmo 119, va a encontrar repetidamente estas palabras: ley, testimonio, preceptos, estatutos, mandamientos, juicios, dichos, palabras. Se lo va a mirar allí y mire lo que significa cada uno de ellos. Téngase la tarea ahora que llegue a la casa. Voy a leer el Salmo 119, los 176 versículos los voy a leer y va a encontrar estas palabras repetidamente. ¿Cuáles palabras? Ley, que significa instrucción. Testimonio, que significa lo que Dios testifica solemnemente como su voluntad. Lo que Dios testifica solemnemente como su voluntad. Luego aparece también palabras como preceptos, que es lo que Dios ha encargado que se haga. En el hebreo significa eso. Lo que Dios ha encargado que se haga. También aparecen palabras como esta, estatutos, que significa lo que el legislador divino ha establecido. ¿Sí la vamos? Todos son como sinónimos. Lo que Dios dijo y punto. Amén. Está escrito, ya el juez habló, Dios ha hablado y se cumple. Aparece la palabra mandamiento, lo que Dios ha ordenado. Aparece también en repetidas ocasiones la palabra juicio, que significa lo que el juez divino ha dictaminado como correcto. Amén. Lo que el Dios Santo ha dicho que es correcto y nadie lo va a cambiar, porque Él es perfecto, Él es inmutable, no cambia. Y luego aparece la palabra dichos o palabra, y esta palabra dicho o palabra es lo que Dios ha hablado. Lo que Dios ha hablado. Él lo va a leer y va a encontrar todos que son sinónimos, son muy parecidos. Significa ley, instrucción de parte de Dios. Testimonio, lo que Dios testifica solemnemente como su voluntad. Precepto, lo que Dios ha encargado que se haga. Estatuto, lo que el legislador divino ha establecido. Mandamiento, lo que Dios ordena. Juicio, lo que el juez divino ha dictaminado como correcto. Y dichos o palabras, lo que Dios ha mandado. Y vamos a mirar aquí de esta devoción por la palabra del Señor. Y en el versículo 97 y en el versículo 103, yo tomé esos dos versículos como referencia para hablar de este primer punto, que es la devoción por la palabra de Dios. Es un deleite para nuestro ser interior. ¿Un qué? Un deleite para nuestro ser interior. Lo que a usted le gusta, usted lo quiere hacer. Usted lo busca. Amén. Lo que usted ama, usted lo quiere hacer. Y ahora el salmista está diciendo, o el autor de este libro dice: oh, cuánto amo yo tus, 97, cuánto amo yo tus enseñanzas, pienso en ella todo el día. Estoy leyendo la versión NTV. Cómo amo yo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. La primera afirmación del versículo 97 nos muestra que el amor por la palabra de Dios nos lleva a pensar todo el día en ella. Es decir, que hay un impulso natural del corazón enamorado
Nos gusta pensar en lo que amamos. Y eso lo pueden entender bien los que están enamorados. ¿Cuántos se han enamorado? Unos cuantos, los demás. Ahí sea de un perrito, nos decimos, ay, un perrito, pero se enamora de alguien. Siempre nos hemos enamorado. Y pensamos en eso. Pensamos en eso que estamos enamorados. Podemos decir que la medición del amor por la palabra es cuánto pensamos o meditamos en ella para obedecerla. ¿Cómo puedo medir realmente que yo amo la palabra del Señor? Cuánto yo pienso en la palabra de Dios, cuánto medito yo en la palabra del Señor y cuánto estoy dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: oh, cuánto amo yo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día, pienso en ellas todo el día. Lo voy a volver a repetir, pienso en ella todo el día. Porque está enamorado, porque ama la palabra del Señor, medita en la palabra del Señor. No, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. No, para mí la Biblia es importantísima, pero no piensa en la Biblia, no lee la Biblia, no medita en la palabra, no piensa en ella. Lo que está hablando son simples palabras que no tienen veracidad delante del Señor. Amén. Y el salmista dijo: oh, cuánto amo yo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Y en el versículo 103 dice: qué dulces son a mi paladar tus palabras. Qué dulce son a mi paladar me encantan tus palabras. Cuando usted toma algo que no le gusta, usted hace como que, ¿verdad? Pero cuando toma algo que le gusta, está rico. Y usted saborea, y usted le encuentra el sabor y quiere volverlo ¿qué? A degustar. El salmista dice: qué dulce son a mi paladar tus palabras. Mi espíritu, mi ser interior se deleitan en la palabra del Señor. El apóstol Pedro dice allá en 1 de Pedro 2:2 que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Desear, anhelar la palabra del Señor. Si no, pregúntale a un niño recién nacido qué es lo que quiere. ¿Eres seno? Usted le puede darle el muñequito que hay papito y después hacer moriqueta. Nada, quiero es seno, quiero es leche materna. Y lo coloca allí enseguida y el niño disfruta allí de esa leche materna. Ahora el apóstol está diciendo: desead como niño recién nacido, que desea, que anhela la palabra del Señor, que usted le puede hacer lo que quiera, pero él se va a sentir satisfecho con el alimento que Dios ha establecido, que es la leche materna. Y usted se va a sentir satisfecho cuando nos alimentamos por la palabra del Señor. Amén. Y es lo que dice: qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca, dice la palabra del Señor. El alma tiene sus gustos, el ser interior tiene sus gustos, como el cuerpo también. Amén. Hay algunos que dicen: a mí me encanta la gallina guisada. Otro dice: a mí me encanta el huevo criollo. Otro dice: no, el huevo criollo no me gusta porque sabe como a sarna. Eso va en gusto, ¿verdad? Otro dice: a mí me encanta el bocachico. Ese soy yo. Otro dice: no, a mí no me gusta mucho el bocachico porque tiene mucha espina. Me gusta el pescado de mar. Y cuando estoy frente a un pescado de mar con patacón, uy, qué delicia. Y usted se deleita allí en eso. Nosotros también, nuestro ser interior, nuestro espíritu, nuestra mente, anhela la palabra del Señor. Se debe deleitarse en la palabra del Señor. Amén. Y hay cosas, hermano, escuche bien esto, y hay cosas que usted lee a veces en la palabra que siente que Dios, uy, santo Padre, me está redarguyendo el Señor. No puedo pasarlo rápido así, no tengo que detenerme porque Dios me está hablando. En la corrección está el amor. Quien realmente corrige es porque ama. Amén. Quien realmente corrige es porque ama. Si quieres escuchar lo que tú quieres escuchar, búsquete uno realmente que no te ama. Pero si quieres
que alguien te hable de parte del Señor, prepárate para recibirle consejo. Y es lo que Dios muchas veces hace con nosotros. Por ejemplo, usted sabe que las verduras son un buen alimento. Dígame amén. La ensalada es un buen alimento. Dígame amén. La cebolla es un buen alimento. Dígame amén, Juni. Y entonces, pero a algunos no les gusta. Y yo no piense que yo me deleito comiendo ensalada. Pero hay algunos que se deleitan comiendo ensalada. Pero yo como ensalada, ¿sabe por qué? Porque sé que mi cuerpo necesita ensalada. Amén. Es saludable. Me voy a hacer un bien. No, sangre de que no me guste. Yo no, me lo voy a comer. Aunque no me guste, aunque no le sienta el sabor, sé que mi cuerpo necesita para estar bien. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor? Toda la Biblia es la palabra. Y hay cosas que... Y hay gente que le gustan las promesas. La promesa, y está bien las promesas, gloria a Dios por las promesas, aleluya, y son palabra de Dios las promesas, pero no se puede quedar con las promesas solamente, porque la Biblia no es pura promesa. Amén. La Biblia no es pura promesa. En la Biblia también hay exhortación, en la Biblia también hay corrección, en la Biblia también hay para enderezar nuestros pasos. Y nos habla el Señor porque ella es como espada de los filos que penetra hasta lo más profundo del ser del hombre para limpiarlo, para purificarlo. Ella es como agua también para limpiarnos nosotros. Ella es como un espejo, dice la Biblia, donde podemos mirarnos para cambiar, para ser mejores, para ser como Cristo y avanzar cada día en la semejanza de nuestro Dios. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. El alma tiene sus gustos como el cuerpo. Nuestro deleite por la palabra de Dios será más grande cuando menos sea el deleite por el mundo y la carne. Cuanto más ames al Señor, la palabra de Dios, menos el mundo y la carne. Cuanto más amemos el mundo y la carne, menos al Señor y a su palabra. Amén. La devoción por la palabra de Dios genera sabiduría. Ya se arregló nada. La devoción por la palabra de Dios genera ¿qué? Diga conmigo, genera sabiduría. Cuando usted ama la palabra de Dios, cuando se dedica a la palabra de Dios, va a haber sabiduría. La verdadera sabiduría está en Dios. ¿Y qué es la sabiduría? Saber actuar. ¿Qué es sabiduría? Saber tomar correctas decisiones. Usted sabe que la Biblia nos habla de la inteligencia espiritual. ¿De la qué? De la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual no es más que la capacidad de comprender, de entender. Y la sabiduría es que lo que hemos comprendido y entendido por el Espíritu Santo de Dios lo vamos a aplicar en la vida. Eso es la sabiduría. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor. En el versículo 98, 99 y 100, ahí da un referente muy hermoso, hermano. Dice: me has hecho más sabio que los enemigos con tus mandamientos. Mire esto. ¿Me has hecho qué? Más sabio que mis enemigos por tus mandamientos. El salmista está hablando de que en los mandamientos de Dios, cuando obedecemos al Señor, hay verdadera sabiduría. Y los enemigos van a quedar, caramba, no entiendo ese hombre cómo actúa así. Porque es que él tiene los pensamientos de Dios. Mire la razón por la cual. Porque siempre están conmigo. Porque siempre están ¿qué? Porque siempre están conmigo. Tus mandamientos. Por esta razón soy más sabio que mis enemigos. Porque los mandamientos del Señor están con nosotros. No, yo no tengo enemigos. Eso cree usted, hermano. Eso cree usted que no tiene enemigos. Hay más de uno. Y no solamente el diablo, ese es el enemigo también de nosotros, pero hay personas que están haciendo como barra para ver cómo le va a usted. Pero tenga la seguridad que usted va siempre en triunfo en Cristo Jesús, guardando los mandamientos del Señor. Luego dice: más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué razón? Porque tus testimonios son mi meditación. ¿Por qué? Aparece el por qué. No es porque soy más inteligente. No es porque la gloria es para mí. No, es para la gloria, es para el Señor. Y Él dice: me has hecho más sabio que mis profesores. Me has hecho más sabio que los maestros. ¿Por qué razón? Dice la palabra:
porque tu testimonio son mi meditación. Porque medito en la palabra del Señor y puedo tomar mejores decisiones. Ahí está la verdadera sabiduría en Dios. ¿Hago entender? No es que los enseñadores no estén bien, pero Dios es excelente y lo de Dios es lo superior. Y me has hecho más sabio que mis enseñadores, porque tu palabra está conmigo todo el tiempo. Luego dice, más que los viejos he entendido, más que los ancianos he entendido, que tienen experiencia, que han vivido, que tienen mucho conocimiento, pero más que ellos he entendido. ¿Por qué razón? Dice la palabra, porque he guardado tus mandamientos. Él habla la razón por la cual está la sabiduría de Dios, por guardar, por aplicar los mandamientos del Señor. Denle un aplauso a Cristo. A su nombre. Somos sabios cuando permitimos que Dios nos guíe y le obedecemos a Él. En el versículo 104 dice, tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. En la NTV estoy leyendo. Oh, qué palabra bonita, hermano, hermosa. Tus mandamientos me han dado entendimiento, con razón detesto y rechazo cada camino falso de la vida. La Biblia no es un mero libro, es la expresión de amor de un Dios bueno y sabio y santo, que da a conocer su voluntad, que siempre será buena, agradable y perfecta. ¿Cómo actuar en la vida? A veces no sabemos. Solamente voy a colocar algunos ejemplos que la Biblia nos habla. ¿Qué hacer cuando tengo dudas? Debo caminar en la convicción de la palabra del Señor. En Romanos capítulo 14, versículo 23. ¿Qué hacer cuando tengo duda? Romanos 14, 23 en la NTV dice, pero si tienes duda acerca de que si debes comer o beber algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Amén. Tú y yo debemos seguirnos por nuestras convicciones, por lo que hemos creído. Dice la palabra de Dios que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y debemos tener la certeza que lo que Dios ha hablado es la verdad y obedecer a la palabra del Señor. ¿Qué hacer frente a la escogencia de un esposo o de una esposa? Según de Corintios capítulo 6 versículo 14 al 15 nos habla. Dice, no se asocien. Según de Corintios 6, 14 y 15 dice, no se asocien íntimamente con los incrédulos. No se asocien, escuche la palabra, íntimamente con los incrédulos. No está diciendo que usted no se vaya a asociar, pero está colocando la palabra correcta, íntimamente. Es que mi amigo íntimo es el más descarriado del barrio. Es que mi amigo íntimo es el más desordenado del salón de clase. ¿Cómo así que el amigo íntimo? Te estás asociando, pero para tener cercanía y andar con alguien, debe tener el mismo sentir. Porque la Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. O tú terminas haciendo lo que él está diciendo, o a lo contrario. Amén. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios. Y nadie es más sabio que Dios. Porque algunos dicen, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? Como alguien me decía, es que mi mejor amiga es una inconversa, que ella no tiene nada que ver con Dios, pero ella es mi amiga. ¿Cómo así? Arrepiéntase y conviértase de corazón. Porque ¿qué consejo te puede dar una persona que no tenga el temor de Dios, que no tenga la palabra del Señor, que no tenga el Espíritu Santo de Dios? Ahora miren lo que dice la Biblia. No se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿O cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía? Si puedes colocarlo, 2 Corintios 6, 14 en la NTV. Dice así, el 15. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? En esta versión.
Está claro allí, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre Cristo? ¿Qué le puede hablar Cristo con el diablo? ¿Qué puede hablar el diablo con Cristo? ¿Aló? Lo está hablando claramente de manera muy radical. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Cómo puede asociarse íntimamente con un incrédulo? En esencia, el yugo desigual se refiere a una relación en la cual hay una gran disparidad o diferencia significativa en términos de valores, de creencia, de objetivos, de intereses o nivel de compromiso entre las dos partes involucradas. El yugo desigual también puede ser en propósitos diferentes. Por ejemplo, yo conocí a un hombre que me decía: yo sé que Dios me llamó a mí para ser misionero. ¿Sabe con quién se casó? Con una mujer que también Dios había llamado para ser misionera. Si hubiera casado con una persona diferente, hubiera habido una lucha terrible allí. Y él decía: yo no me veo haciendo otra cosa porque yo no sé, tengo un llamado. Y es un llamado, ¿verdad? Porque no todos tienen ese llamado. Pero él decía: yo sé que Dios me llamó para esto. Y con la persona con la cual se casó, también fue una persona que Dios le dio ese deseo por las misiones. ¿Me hago entender? El cuidado con las asociaciones comerciales con personas inconversas, porque van a actuar sin el temor del Señor, y esto es peligroso. Es el cuidado que debemos tener. En la escogencia de los motivos deben ser correctos. Debe ser por el amor a Dios y la gloria del Señor. ¿Qué hacer? Y nos enseña la palabra de Dios qué hacer cuando el esposo o la esposa es inconverso. Conociste al Señor, pero tu esposo no. Conociste al Señor, pero tu esposa no. La Biblia dice: no la abandone. ¿Qué debemos hacer? La Biblia enseña que debemos orar. ¿Dar qué? Testimonio. Amén. Es lo que enseña la palabra del Señor, y amarle en Cristo Jesús. Y él también se convertirá al Señor, o ella también se convertirá al Señor. Denle un aplauso a Cristo. La palabra del Señor allí en la sabiduría, ¿qué hacer? Que nos enseñe y nos deleitamos en ella, porque ese en el transitar diario en esta tierra, ¿qué hacemos? La Biblia nos enseña. Ahí está la sabiduría de Dios para enseñarnos qué hacer cuando la autoridad terrenal se desenfoca y quiere desviarte de lo que Dios tiene para ti. Ya sea el padre de familia, ya sea el gerente o el administrador, ya sea el líder espiritual. ¿Qué hacer cuando esa persona, esa autoridad espiritual, se desenfoca y quiere ordenarte cosas que vayan en contra de lo que Dios quiere para ti? La Biblia nos enseña qué hacer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. NTV, dice así. NTV. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios antes que cualquier autoridad humana. Y las autoridades son delegadas de parte de Dios, y hay que obedecerles en el Señor. Pero si la autoridad, sea el patrón, sea el esposo, sea el padre de familia, sea el líder espiritual, se desenfoca y te da cosas, te quiere dar órdenes de cosas que vayan en contra de la voluntad del Señor o de lo que Dios quiere para ti, tienes que decirle: no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí el Sanedrín, la autoridad eclesiástica de aquella época, le dijeron a Pedro, a Juan, a los apóstoles: no prediquen más en el nombre de Jesús. Me hacen el favor, los vamos a soltar, pero no hablen más de Jesucristo. Y Pedro y los discípulos: no, Señor, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted le debe obediencia. Usted le debe obediencia a su esposo. Pero si su esposo viene con cosas extrañas, no, mijo, yo te amo a ti, pero yo amo más a Dios. ¿Aló? Mire, que vamos aquí, acompáñame aquí a este bar, acompáñame aquí a hacer estas cosas que son ilícitas y que no agradan al Señor. Usted dice no, porque es necesario obedecer a Dios. Pero yo soy tu autoridad. Sí, pero hay una autoridad superior a ti, que es Dios.
Si tu papá te viene a inducir o a enseñar cosas que va en contra de la palabra de Dios, le debes obediencia, pero en el Señor. Si se sale, papá, no. Entonces le voy a quitar lo que le estoy dando. Papi, me puedes dejar si quieres en eso, pero no puedo hacerlo porque eso no agrada al Señor. Y tenga seguridad que después todos ellos verán tu comportamiento y que eres luz. Ellos también se van a convertir porque saben que tú no eres un creyente mediocre, sino que está consagrado y que vives para Dios. Aleluya, que vives para Dios. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la palabra del Señor. ¿Qué hacer cuando no sé si es la voluntad de Dios o si no es la voluntad del Señor? Yo escribí aquí 3 puntos porque eso es un tema extenso. Pero la palabra del Señor nos habla de que todo lo que es la voluntad de Dios debe estar alineado a la palabra del Señor. Dígame amén. Y dígame así: lo que está escrito, escrito está. Todo lo que es la voluntad de Dios está en línea con la palabra del Señor. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no pongamos a justificar, a acomodar, porque nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Número 2, ¿cómo sé yo si es la voluntad de Dios? Que el sentir del Espíritu Santo de Dios que habita, que mora en ti, el impulso del Espíritu Santo que se ha unido a tu espíritu, te habla y sientes esa paz sobrenatural de parte del Señor. Amén. Que la voluntad de Dios es confirmada en algunas ocasiones por consejería espiritual de hombres y de mujeres de Dios. Gracias porque me estás confirmando lo que ya la palabra de Dios me venía hablando y lo que he estado sintiendo en mi corazón. Lo que ocurre es que a veces estamos con divagación, pero Dios sabe, ¿verdad?, lo que nosotros realmente necesitamos. Y Dios coloca en ti ese sentir. Y si lo obedecemos a Él, vamos a caminar conforme a la voluntad del Señor. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Número 3, la devoción por la palabra. Ahí está, apareció. La devoción por la palabra de Dios, ¿qué demanda? Diga conmigo: demanda determinación. Dios espera en nosotros que seamos determinados en obedecer la palabra del Señor. En el versículo 101 y en el versículo 102 dice: de todo mal camino contuve mis pies. ¿De qué? De todo mal camino detuve mis pies para guardar tu palabra. Si hay ofrecimientos, ¿qué debo hacer que no son de parte de Dios? ¿Qué debo hacer? Detener el paso. ¿Para dónde vamos? No, pero ¿para dónde vamos? Y si usted sabe que no es Dios, deténgase. Detenga sus pies. Amén. De personas valientes, de hombres valientes, de mujeres valientes, que le dicen sí a la palabra del Señor, sí a los mandamientos de Dios, sí por encima de lo que los demás pueden decir, son los que reciben mayor bendición de parte del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste. Voy a leer la versión NTV. Me negué, ¿cómo dice? Me negué a andar por cualquier mal camino. Es decir, que la Biblia nos enseña que hay momentos de decir no. Amén. Hay momentos de decir no. Y no importa lo que diga, no importa la presión. Pero si usted lo hace por obediencia al Señor, cualquier negación en Dios será ganancia, será recompensada. Pero es para valientes. Dice la palabra: me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. ¿Me has enseñado qué? Bien. Es para valiente. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 7 dice:
Solamente sé fuerte y muy valiente. Amén. Determinante. ¿Sé qué? Fuerte y muy valiente. Que todos sepan tu postura en el Señor. Amén. Que la mujer de Dios es una mujer valiente, una mujer fuerte en el Señor. De decir no, no hay que decir no, y sí cuando hay que obedecer al Señor. Determinantes en el Señor. Dice la palabra, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir todo lo que la ley de Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que tú vayas. Para que veas la gloria, para que veas la bendición. Todo lo que haga será prosperado. Porque caminaremos en el pensamiento de Dios. Caminaremos en el respaldo de Dios. Caminaremos en la gloria de Dios. Cuando el hombre y la mujer es valiente para obedecer los mandamientos del Señor. Sé valiente, esfuérzate. Recuerde las palabras de Jesús. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, tanto. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. No es literal. No haya un poco brazo cortado aquí, ojos. Está hablando de cortar cosas que son dañinas, que cuesta. Si un brazo se corta, cuesta mucho. Y habla de la mano derecha porque es la que más usamos, ¿verdad? Perderíamos mucho. Si un ojo se pierde, perderíamos mucho. Lo que Jesús está diciendo, es necesario cortar cosas, aunque sea muy valiosa y aunque te cueste mucho, pero que te está llevando al infierno. Es mejor que pierdas eso que es valioso, eso poco que tú crees que es valioso, y no que todo completo te vayas al infierno. ¿Hago entender? Mole, que Dios, si yo dejo el negocio, ¿de qué voy a vivir? Tenga confianza en aquel que dijo que el que en él cree no será avergonzado. Si ese negocio es ilícito, si ese negocio no agrada a Dios, cambia ese negocio, deja ese negocio. Aunque aparentemente pierdas mucho, vas a ganar más, vas a ganar el reino de los cielos. Es lo que Jesús está diciendo. Tenemos que ser determinantes en obedecer la palabra del Señor. Es que si yo tomo este camino, mi familia quizá me va a rechazar. Conocí a alguien que me dijo, es que yo no me puedo ser cristiano evangélico porque yo sé que mi mamá se va a poner muy mal y después no sé qué iba a hacer de mí. O sea, prefiere el concepto o el amor de madre, entre comillas, porque realmente si una madre amara, de verdad se alegraría de que su hijo buscara al Señor. Por eso es que Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino que espada. He venido a traer ¿qué? Espada, división. El hijo contra el padre contra el hijo. Está hablando de la postura de ser radical en obedecer y en buscar a Dios. Que por encima de Dios no hay nadie. Y que debemos tomar la decisión de amar y obedecer al Señor por encima de todas las cosas. Diga conmigo, amor a la palabra del Señor. Coloca allí el título, por favor. Devoción a la palabra del Señor. Y cuánto amo yo tu ley. Debemos amar la palabra del Señor. Esa pasión por la palabra del Señor. Este libro que está a su alcance. Este libro que usted en el celular lo puede tener allí. Varias versiones para leerla, para meditarla y para vivir la palabra del Señor. Colócate en pie en esta mañana. Aleluya. ¿Cuánto amo yo tu ley? Hágase esa pregunta. ¿Cuánto amo yo la ley del Señor? ¿Cuánto medito yo en la palabra del Señor? Oh Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta hora, Señor, en este momento. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Señor.
que esta reflexión de tu palabra, oh Dios, podamos nosotros cada día vivirla en nuestras vidas. Esa devoción por la palabra, esa devoción, Dios mío, por tu ley, por tus mandamientos, por tus promesas. Señor, que cada día podamos anhelar ese alimento espiritual, desear ese alimento espiritual. Dígale, Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Dígale, Espíritu Santo de Dios, coloca en mí cada día esa hambre y sed por tu palabra, por tu presencia, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Cuánto amo yo tu ley, que medito en ella todo el día. Oh Señor, que esa palabra se haga una verdad de nosotros, que podamos meditar en tu palabra en todo momento, en todo tiempo. Oh Rey, que ella sea nuestra luz, que ella sea nuestro sendero, que ella nos muestre por dónde andar y que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos caminar en la senda de la verdad, de la justicia, en el nombre poderoso de Cristo. En esta mañana, Dios, oro por tu iglesia y pido la bendición sobre tus hijos, Dios, en esta mañana.